Muy buenos días a todos.
¿Qué tal? Buen día, ¿ya me escuchan? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todas y todos. Es un gusto saludarles, darles la más cordial bienvenida. Estamos estrenando horario en las sesiones de webinars organizados por la CTM. Este día tenemos el gusto de tener un webinar organizado por AMCID, que es la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, en coordinación con el Instituto de Innovación e Investigación de la CTM. Mi nombre es Pamela González Montes, soy directora operativa del INCTM y seré su moderadora en esta sesión. Antes de iniciar, queremos dar algunas indicaciones para que tengan una mejor experiencia. Primero les pedimos mantener sus micrófonos apagados durante la sesión y el chat está completamente abierto para que ustedes nos transmitan sus dudas y comentarios. Lo mismo pueden hacer en redes sociales y les informamos que esta sesión está siendo grabada para que la consulten posteriormente. Hoy, sin duda, en este nuevo horario, pues tenemos el honor y el privilegio de que nos acompañe nuevamente uno de los especialistas más importantes de México en materia de ciberseguridad y derecho digital. Sin duda, en un mundo donde la información se ha convertido en uno de los activos más valiosos, proteger los datos personales de las personas trabajadoras es también, pues, proteger su dignidad, su libertad y sus derechos. Como les comentaba esta mañana, tenemos el honor de recibir a uno de los referentes más importantes en México en materia de derecho digital, ciberseguridad y política pública tecnológica. Me voy a permitir hacer una breve semblanza de su trayectoria porque nos acompaña el maestro Ernesto Ibarra Sánchez. Él es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, con estudios de doctorado en la Universidad Panamericana. Es fundador y presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, AMCID, así como fundador de ICE Cyber Law, firma especializada en Derecho Digital, protección de datos y ciberseguridad. También lidera la Alianza México Ciberseguro y es co-líder de la Mesa de Ciberseguridad en la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial de México. A lo largo de su trayectoria, fue director jurídico de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional en la Oficina de Presidencia de la República, donde coordinó la redacción de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad del país, y hoy se desempeña como profesor de Gobierno Digital en la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, y su trabajo es importante y relevante porque une el derecho, la tecnología y la política pública para construir un entorno digital más seguro y confiable para todas las personas. Maestro Ernesto, que además tengo el honor de contar con su valiosísima amistad. Maestro Ernesto, es un honor tenerte hoy con nosotros esta mañana. La palabra es tuya. Muchas gracias, querida Pamela. Siempre un gusto igualmente coincidir contigo, colaborar y sobre todo poder ayudar a fortalecer la cultura de la privacidad y protección de datos personales, que es uno de los temas que más nos apasiona. Y antes de dar inicio a la presentación, me gustaría, por favor, que nos puedan compartir a través del chat de qué ciudad se conectan, cuáles son, pues digamos, sus principales roles. Muy general, no queremos que nos compartan datos personales, por favor. Y aquí, ahora sí, ya, estamos listos. Entonces, les invito, por favor, a que participen a través del chat. Vamos a hacer una sesión que principalmente busca concientizar a personas trabajadoras, a líderes sindicales y a organizaciones respecto de uno de los temas más relevantes del siglo XXI, ante la digitalización que vivimos en las distintas actividades, tanto
a título individual, a título familiar o en el contexto familiar, en el contexto educativo, en el contexto laboral y en la economía digital en general. Estamos viviendo una digitalización acelerada y esto conlleva un incremento de datos y también una gran cantidad de datos personales que son parte de esta nueva dinámica digital, una nueva sociedad o configuración social, en donde los datos se vuelven fundamentales para llevar a cabo alguna acción, alguna actividad, ya sea de índole personal, profesional, familiar, etcétera. Y aquí solo para iniciar el ejercicio, les pido por favor que nos pongan ahí en el chat cuántas aplicaciones móviles tienen instaladas en su teléfono personal, en su teléfono móvil para que hagamos un pequeño sondeo y podamos explorar cuántas están usando. Pongan ahí el número, por favor. Y esto va a reflejar un poco la situación, la realidad contemporánea donde usamos muchos servicios, interactuamos con muchos proveedores y a la gran mayoría les damos o compartimos datos personales para poder llevar a cabo una suscripción, un acto jurídico, una relación jurídica con ese proveedor para poder disfrutar de un bien, en este caso principalmente información o incluso de un servicio, por ejemplo, un trámite de gobierno, por ejemplo, trasladarnos de un lugar a otro cuando usamos una aplicación de movilidad a través de Internet, o bien acceder a cursos pues necesitamos registrarnos, entregamos datos personales, el nombre, correo, el domicilio, el teléfono, datos laborales, a veces datos académicos. Todo depende del servicio con el que estamos buscando tener alguna relación con el proveedor y ello implica un compromiso jurídico, una relación jurídica, establecer un acuerdo de voluntades que normalmente se aceptan a través de, en muchos casos, la mera suscripción y en otros, pues un mecanismo formal de aceptación de términos y condiciones, de políticas de privacidad, donde estamos asumiendo, consintiendo la forma en que van a tratar los datos estos proveedores. Entonces, voy a leer ahí en la pantalla los mensajes que ustedes manden, así que por favor vayan poniendo ahí cuántas aplicaciones tienen para que tengamos un sondeo entre quienes estamos conectados a esta sesión y que ello nos pueda ayudar a conectar con el objetivo de la sesión. Como ya lo decía Pamela, el derecho a la protección de datos personales es un complemento de un derecho humano, es un derecho humano por sí mismo de manera autónoma y se relaciona mucho con la vida privada, con la privacidad, con la intimidad, con el honor, con la dignidad. Y esto hace notoria una relevancia para el mundo jurídico, pero sobre todo para la dinámica económica contemporánea. Es decir, hablamos de la economía basada en datos, donde muchos datos pueden no ser personales, pero otros tantos sí son datos personales y son necesarios para que se lleve a cabo alguna actividad, como ya lo mencionábamos. Entonces, primer mensaje, es un derecho humano, es un derecho que ha ganado presencia ante la digitalización, como ya lo vimos, y que incluso por todo este avance digital y tecnológico, hay algunas personas que hacen referencia a que ya no tenemos derecho a la privacidad, que la privacidad ya está muerta, que ya no hay forma de recuperar, proteger o mantener a salvo nuestra privacidad, dado que hemos compartido ya muchos datos voluntariamente o involuntariamente, de manera directa o indirecta, e incluso de manera consciente o inconsciente. Entonces, el derecho a la vida privada es un derecho humano, es un derecho constitucional, el derecho a la protección de datos también es un derecho constitucional y es un habilitador para el ejercicio de derechos y libertades, tan es así que se reconoce como un derecho llave. En la medida que tenemos mayor protección de datos personales, podemos tener mayor sensación de seguridad, mayor sensación de privacidad y esto nos permite el ejercicio de derechos con mayor libertad, con mayor amplitud. Entonces, es muy importante que tengamos presente esto, ¿no? Que es un derecho humano. Como ustedes saben, el ámbito de los derechos humanos se dice que tenemos ningún derecho está por encima de otro. Siempre hay necesidad de hacer una valoración, incluso aplicar metodologías de interpretación
y para el análisis adecuado, hacer uso de herramientas como la ponderación para que de acuerdo al caso concreto y en atención a distintas variantes, a resoluciones de la Corte Interamericana, de la propia Suprema Corte de Justicia, pues podamos hacer una valoración específica en el caso concreto según las circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, para que entiendan esto de las excepciones y la necesidad de interpretación al caso concreto, si tenemos un contrato, estamos hablando de una relación jurídica con una entidad pública, la cual está obligada a transparentar los contratos en aras de la rendición de cuentas, la transparencia, el acceso a la información y el combate a la corrupción. Pero del otro lado tenemos datos personales en ese contrato y las personas involucradas en el contrato están obligadas a cuidar sus datos y tienen derecho a que sus datos sean protegidos con la debida secrecía, confidencialidad, incluso cuando sea parte de una relación jurídica con una entidad pública. En este caso, pues se tiene que hacer un análisis para identificar qué datos son necesarios en aras de la transparencia, pero qué datos no son necesarios, no son proporcionales para este objetivo, pero sí debe protegerse en razón de proteger la intimidad, el honor, la reputación, la vida privada de la persona física que está involucrada. Por ejemplo, pues es natural que en un contrato con alguna entidad pública se comparta el nombre, porque si es una persona representante legal de la empresa X que contrata con el gobierno o de la entidad, en este caso vamos a hablar de un sindicato, pues es natural que tenga que conocerse quién es el representante, pero no necesariamente, por ejemplo, sería relevante, sería razonable, sería proporcional que compartamos cuál es el tipo de sangre, por ejemplo, del responsable representante legal del sindicato para efectos de transparencia, porque ya rebasa una medida racional o razonable y la proporcionalidad del objetivo de transparencia. Entonces, bueno, ese es un primer punto. Después, de manera general, vamos a hablar un poco de introducción, una definición, algunos rasgos básicos del derecho a la protección de datos, algunas acciones, el fundamento jurídico y que podamos tener pues un pequeño diálogo entre nosotros. Entonces, retomando la idea de la relevancia de este derecho, tenemos que considerar que más allá de hablar de datos, hablamos de personas. Detrás de un dato hay una persona. Detrás de esas 10 aplicaciones 34 o 6 aplicaciones que nos mencionan en el chat, pues existen datos y esos datos refieren a una persona y a su vez a un contexto que esta persona tiene. Si es casada, si es soltera, si es mamá, si es papá, si es tío, si es un paciente, si es enfermo, si es cliente, si es usuario y el contexto de su familia. Entonces, trasciende a su ámbito estrictamente personal como individuo y que refiere a contextos socioeconómicos, culturales, ideológicos, de identidad, de gustos, de preferencias, de miedos, de deseos, de muchas cosas que significa una persona y su entorno. Entonces, atrás de los datos están las personas y lo que refiere a las personas es un elemento eh, sumamente valioso para un contexto social de una persona y su comunidad. En ese sentido, decimos que la privacidad y en particular el derecho a la protección de datos personales es un derecho llave, ya que está vinculado a otros derechos, permite el ejercicio de otros derechos y que la ausencia de este derecho de manera adecuada, pues puede afectar a esos otros derechos también. Por otro lado, la ausencia del derecho a la protección de datos personales es un rasgo para detonar desconfianza, para inhibir el ejercicio de derechos y libertades y, por supuesto, en el ámbito de las organizaciones, tiene un impacto en materia de sanciones, en materia de no cumplir la ley, una sanción. Y esto pues daña la reputación de la organización, no solo de las personas que lideran la misma. Entonces, estamos en un mundo donde cada vez es más fácil perder la confianza de nuestros clientes, de nuestros usuarios, y esta es una de las formas que ha ganado presencia para efecto de minar la confianza, diluir la confianza de las organizaciones respecto de sus audiencias, y por eso es tan relevante que lo veamos más allá del simple objetivo de cumplir la ley. Entonces, aquí me parece que el punto relevante es cómo construimos confianza a partir de la privacidad, a partir de la protección de datos, para que además de la confianza podamos seguir contribuyendo a nuestros objetivos
por ejemplo, desde el ámbito sindical para el desarrollo económico del país, para coadyuvar con las empresas a que se alcancen objetivos de productividad, mejores ingresos. Si la empresa es vulnerada, se pierde confianza y hay una probabilidad de que reduzca sus ingresos, lo cual impacta de alguna manera en los trabajadores, en las trabajadoras, y con ello hablamos de que la protección de datos se vuelve un elemento transversal en un entorno de gobernanza corporativa, de gobernanza de los datos personales, y así es como debemos verlo, ¿no? Entonces, ir más allá de lo que nos dice la ley y de la finalidad específica. A partir de este pequeño contexto, pues es muy importante que tengamos presente que hoy día tanto de manera indirecta como directa, podemos como organizaciones sindicales o como organizaciones empresariales, académicas, institucionales, cualquier tipo de organización, e incluso a título individual, pues somos objeto de ataques dirigidos o no dirigidos, donde se pueden explotar las vulnerabilidades que tenemos. Pongo aquí la imagen de una noticia donde pues un grupo de atacantes de manera digamos, generalizada, llevó a cabo un ataque en contra de distintas organizaciones y en este caso se llevó a cabo una afectación, tuvo un incidente el sindicato de comisiones obreras que, pues digamos, tuvo este incidente de información. Vean aquí como el título dice que sufre un ataque informático que compromete 570 gigabytes de información sensible. En este caso nos dice que el grupo atacante, ahí lo tenemos, ya avisó de sus intenciones hace una semana. El asalto compromete a más de una decena de departamentos del sindicato. La información filtrada compromete áreas de personal, jurídico y finanzas. Cuando hablamos de qué hay detrás de los datos y si lo vemos a partir de este ejemplo como incidente en contra de una organización sindical, debemos tener presente pues que hay información de carácter, digamos, financiero, bancario, laboral, educativo, de la familia, de los hijos para efecto de tener, por ejemplo, las cartas designatarias o los beneficiarios de algún seguro, de alguna prestación. Toda la vida de una persona trabajadora va generando un expediente y este expediente se compone de distintos rubros o categorías de datos personales, los que son estrictamente de su persona, pero en el ámbito laboral, su proceso de formación, incluso pues el hecho de ser militante o ser agremiado a una organización sindical, pues ya representa en este caso un dato sensible porque está vinculado a cierta ideología según la ideología del sindicato, por ejemplo, o puede tener una representación de en qué manifestaciones ha sido partícipe o de qué postura política se refleja según las afinidades que tengan las organizaciones sindicales con algunos actores gubernamentales, etcétera. Pero también hay datos que se vinculan con las personas de la familia, y esto ya nos implica pues una dimensión mayor de la relevancia de los datos. Puede haber datos relacionados a temas de contratos, por ejemplo, con seguros, los gastos médicos, los expedientes clínicos de los trabajadores, todas las constancias, por ejemplo, de capacidad, de incapacidad que presentan las personas trabajadoras, pues se va llevando un archivo. Si ese archivo se digitaliza y después no hay las medidas adecuadas de seguridad, un incidente, ya sea a través de un atacante o a través de un error de configuración, la falta de contraseñas o la transferencia indebida con poca diligencia de la información, pues genera este tipo de incidentes de seguridad donde se exponen los datos y, como ya dijimos, se expone más que los datos, se vulnera más que los datos, se pone en riesgo la persona en su vida, en su salud, en su integridad física, en su salud emocional incluso, dependiendo de qué datos y dependiendo quién los tenga y qué haga con esa información. Entonces, a la luz de este ejercicio de ejemplo, de este incidente que podemos ver en la pantalla, tenemos que hacer una generalización, es decir, todas las organizaciones sindicales o ya fueron atacadas y no lo sabemos, o van a, perdón, dicen que el que ya fue atacado o ya tuvo un incidente y el que no se ha dado cuenta que lo ha sido. Entonces, si esto nos permite la reflexión de decir,
qué tan seguros estamos en nuestra organización, qué tan seguros están los datos personales de nuestros agremiados, de nuestro ámbito jurídico, de finanzas, el propio expediente que llevan a cabo todas las organizaciones y la información que es básica para la gestión administrativa de los sindicatos, de las asociaciones de trabajadores, etcétera. Entonces, aquí la importancia de esto es cumplir, pero ir más allá de lo que dice la ley, sobre todo en el ámbito de la concientización, y que, bueno, entre paréntesis, parte del objetivo de lo que estamos realizando en esta sinergia y colaboración entre la Academia Mexicana de Ciberseguridad y el Instituto de Innovación e Investigación de la CTM, tiene ese propósito: ayudar a reflexionar, ayudar a concientizar sobre la relevancia, reconocer que tenemos tal vez pues muchas brechas, muchas áreas de oportunidad y empezar a trabajar en ese sentido para que día a día podamos hablar de un proceso de madurez donde gradualmente elevemos las capacidades de protección de datos personales. Y como ustedes saben, esto no se puede lograr sin hablar de cultura de protección de datos personales con un enfoque preventivo más que correctivo. No hay que esperarse a que seamos víctimas de un incidente para destinarle presupuesto, por lo menos a la capacitación y concientización en una primera etapa, y ya posteriormente en el diseño de estrategias, en mecanismos de gobernanza, de seguimiento, de implementación, de monitoreo, de auditorías, etcétera, y que tengamos claro que es fundamental asumir esto como un proceso. La protección de datos, la privacidad, la seguridad de información es un proceso permanente donde no llegamos a una meta, sino que todos los días debemos considerar un proceso de mejora permanente. Ahora, hablando de gobernanza en términos de la información y de los datos personales en particular, debemos entender que hablamos aquí de una responsabilidad compartida, porque vean ustedes cómo en el escenario, por lo menos estos son los cuatro actores relevantes que giran en torno a los datos y a lo que significan los datos. Como ya lo dijimos, detrás de los datos hay personas y alrededor de personas hay valores como la familia, como el entorno laboral, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, en el ámbito de las organizaciones sindicales, los sindicatos, asociaciones, cuyo objetivo, pues, principal es proteger los derechos de los trabajadores, pero también es un actor corresponsable de la gobernanza de los datos y, por ende, de su protección y de la seguridad de información, porque tiene relación con la empresa, tiene relación con los trabajadores e incluso relación con las autoridades. Entonces tenemos a la entidad o a la empresa, al entorno de trabajo, al sindicato como organización que sirve de puente entre los trabajadores y la empresa, y que por supuesto puede ser un puente de información, puede ser un canal donde se compartan datos de uno y de otro con la debida secrecía, con algún fundamento jurídico para finalidades específicas, y que hay datos que por obligación de ley tiene que compartir con la empresa o incluso con la autoridad. Entonces tenemos al sindicato, a la empresa, a la autoridad y a las personas trabajadoras. Estos cuatro actores son los pilares fundamentales de este modelo de gobernanza, y aquí tenemos una combinación de marcos jurídicos aplicables porque en México el derecho a la protección de datos personales, que está contemplado en la Constitución, principalmente en el artículo 16, señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, y por otro lado, que el Estado, en este caso el Estado mexicano como país, está obligado a garantizar esos derechos, y para ello dispone de una regulación secundaria para darle desarrollo, ejecución a este derecho fundamental, y establece obligaciones para las empresas, obligaciones para los sindicatos y obligaciones para las entidades públicas del Estado, como es el caso de las autoridades que en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud, en el ámbito financiero, pueden tener relación con los datos personales de los trabajadores, por ejemplo, a partir del seguro, el seguro social o las prestaciones de servicios médicos o de salud, que pues al final se tiene un expediente electrónico, un expediente de salud, sea físico o electrónico, que conserva datos de los trabajadores. Pero, por ejemplo, también está el Infonavit, que tiene datos de los trabajadores que a su vez el sindicato pues también comparte.
Entonces, hay una correlación de los datos, hay una interacción entre estos actores y por eso es que me parece importante que lo veamos desde el enfoque de gobernanza, donde se conjugan actores, se conjugan derechos, se conjugan obligaciones, pero el punto central es la debida protección y el debido tratamiento de los datos personales. Entonces, aquí me gustaría hacer una pausa para propiciar un poco de reflexión eh, sobre qué otra razón les parece que justifique, que haga sentido la protección de datos personales y desde su cancha, desde su perfil, cómo ustedes advierten la relevancia de este derecho, la relevancia de una debida protección, de un debido tratamiento de los datos personales o incluso que nos compartan qué tan um, avanzados consideran que están ustedes en su organización en este proceso de madurez de la cultura de protección de datos. Entonces vamos a dar unos minutos, por favor, si alguien quiere compartir alguna idea, adelante. A ver, no se peleen, por favor, todos pueden participar. Bueno, no me obliguen a leer su mente para saber qué están pensando. Y lo dije de risa, de broma, pero imaginen ustedes que en algunos entornos, en algunos espacios, en el ámbito laboral, hay cámaras con inteligencia artificial que detectan movimientos del rostro y el comportamiento o las expresiones de los rostros pueden detonar una lectura hipotética o probable de que están aburridos, de que están concentrados. Piensen ahora que esa tecnología está ya muy cercana, no solo cámaras con inteligencia artificial y reconocimiento facial, sino incluso algunos trabajadores que están trabajando con algunas diademas y sensores y tecnología que analiza el comportamiento neuronal, que llamamos neurodatos, neurotecnología y por ende neuroprivacidad. En algunos casos podría decir, oye, estás con este dispositivo, trabajas 8 horas, pero según el monitoreo pudimos detectar pues que te distrajiste 5 horas, así que te vamos a descontar 5 horas de trabajo porque no estabas enfocado en lo que es tu trabajo. Eh, Parece algo de ciencia ficción como una serie de Black Mirror o algún capítulo, pero crean que es una situación que ya debe ser parte de la preocupación de los espacios de trabajo, de los líderes sindicales y de nosotros mismos como personas para defender nuestra libertad y autonomía cognitiva respecto de lo que estamos pensando y que el proceso de trabajo, no en todos los casos, pero pues digamos, también amerita un espacio de no enfoque laboral, ¿no? Por ejemplo, muchas actividades pues requieren una actividad creativa, requieren un espacio de dispersión. Entonces, es un tema que vamos a ver con el paso de los años y sobre todo con el avance tan rápido de la tecnología. Bien, vamos a tomar algunas definiciones que son fundamentales. ¿Qué es un dato personal? Cualquier información concerniente a una persona física. Aquí vale la pena señalar que en la última reforma, esta definición de persona física ha tenido una transición hacia cualquier persona. Entonces, abre la puerta a que el dato personal también pueda estar referido a una persona moral. Hasta ahora solo lo entendemos hacia una persona física, por ejemplo, los datos de Pamela. Pero si ya no dice persona física, la propia redacción de la definición nos permite, pues digamos, interpretar que los datos también pueden ser referidos a una persona jurídica o moral, como es el caso de un sindicato, de una empresa, de una asociación, de un fideicomiso, etc. Dice identificada o identificable. Entonces puede que se identifique de manera directa o puede que se trate de la identificación a partir de una combinación de datos
o el ejercicio de algún dispositivo tecnológico que permita identificar a esta persona. Se considera una persona identificable cuando su identidad puede ser determinada directa o indirectamente a través de cualquier información. Tenemos que pensar en todos los datos personales, incluso, por ejemplo, se habla de la sombra, de la forma de caminar, de la temperatura, a veces del propio cuerpo, o sea, cosas que son vinculadas a nuestra fisonomía, a nuestro cuerpo, incluyendo, en este caso también, otra definición, los datos personales sensibles. Adquieren esta categoría por dos razones. Una, porque de manera intrínseca refieren una intimidad más profunda y porque en caso de que estos datos puedan ser obtenidos de manera indebida o usados de manera indebida, la afectación a la persona es mucho más grave, mucho más, digamos, más amplia, es más dolorosa en términos de su esfera jurídica y de su identidad y de su honor, etcétera. Entonces, dentro de los datos personales, la definición es aquellos datos personales que afectan la esfera más íntima de su titular, es decir, de la persona, y cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para esta. Y aquí, para efectos pues, del contexto de la CTM, de las organizaciones sindicales, vean cómo hace relación a, dice, en particular se considera sensible a aquellos que puedan revelar aspectos de origen racial, étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical. Entonces, partimos de una calidad de datos sensible en el entorno de la afiliación sindical y que en muchas ocasiones pues es muy público quién es una persona afiliada a determinado sindicato, así como opiniones políticas y preferencias sexuales. Entonces, esta es una lista no exhaustiva, puede incluirse otro tipo de información, pero son ejemplos que la propia ley considera para efectos didácticos, digamos. Eh, el tratamiento de datos es importante porque debemos considerar que el tratamiento incluye distintas formas digamos, distintas acciones que en su conjunto describen el ciclo de vida de los datos personales y por ende distintas modalidades de tratamiento. Entonces, cualquier operación o acción que esté relacionada a los datos personales que se puedan llevar a cabo de manera manual, semiautomatizada o automatizada, y ahí incluye la inteligencia artificial, no necesariamente debe estar puesta en la definición, pero si se hace un tratamiento con sistemas de inteligencia artificial, estaremos hablando de una acción dentro del tratamiento. Y ahora es importante que lo veamos a manera del ciclo de vida y pensemos a partir del ciclo de vida de una persona trabajadora. Hace una solicitud de empleo a una empresa cuya, digamos que tiene a su vez su sindicato, y a partir de que la solicitud llega, pues empieza, digamos, el ciclo de vida del tratamiento de las personas trabajadoras en el entorno laboral. Lo tiene la empresa, le mandan una copia al sindicato para que pues tenga esa capacidad de valoración previa del ingreso de una persona según las disposiciones sindicales, los acuerdos con la empresa, cumplir lineamientos, etcétera. Y entonces se va generando una especie de expediente de datos personales de esa persona. Si se concreta la contratación, pues entonces ya se solicitan datos del ámbito laboral, académico, familiar, de salud, etcétera, y empiezan a guardarse copias de estos datos a partir de la relación del contrato colectivo del trabajo, del contrato específico con el trabajador, con la trabajadora, y esto nos da pues digamos, la radiografía, el proceso o ese ciclo de vida en general, que lo podemos ver a partir de la vida del trabajador en términos generales y a partir de los mecanismos o acciones de tratamiento, como la obtención, luego pues, se tiene que almacenar en algún lugar, sea un archivo físico, si es un documento físico en papel, o digital si ya está digitalizado, o la combinación de ambos, porque ya ahora pues suele ocurrir esta, ¿no? El uso que se divide en varios momentos, como el acceso, manejo, aprovechamiento, monitoreo o procesamiento, pero también hay un registro cuando se sistematiza y se hace una base de datos, pues ahí ya tenemos una actividad de registro
También la divulgación en el sentido de, por obligación, el sindicato o la empresa están obligados a generar, por ejemplo, un reporte de las personas que trabajan y que están afiliadas al sindicato a la autoridad. Entonces, esto es otra forma de tratamiento y previo, por ejemplo, de una investigación a petición de una autoridad, ya sea judicial o alguna autoridad administrativa, se podría solicitar que se genere un respaldo, una copia y que se genere un bloqueo para que en caso dado de que avance una investigación, por ejemplo, pues tengamos oportunidad de que esta se pueda transferir como tal. O bien cuando un trabajador deja de ser parte de esta organización como empresa y como sindicato, pues se bloquea para que ya no se mueva, ya no se manipule antes de que pase un proceso de eliminación, cancelación o supresión y así nuevamente empieza el ciclo. Y esto, en las entrañas de una organización sindical, por ejemplo, incluye distintas áreas, recursos humanos, incluye el área de capacitación, el área de finanzas, el área de pagos, el área de responsabilidades laborales, protección civil, etcétera. Entonces, eso es en cuanto a área, organigrama, personas, y esto implica que muchas personas pueden tener acceso a esos datos, a esa información, y por ende están obligadas a protegerlos en aras de cuidar la salud, la integridad de la persona titular de los datos, pero también de la reputación del propio sindicato u organización para efectos de que no se generen brechas de datos personales o incidentes que atenten contra la reputación de la organización. Y ahora también lo debemos ver a partir de tecnologías. Si se almacena en un disco duro, si se almacena en un servidor, si se usan proveedores de nube, si estos proveedores son nacionales, son extranjeros, si su servicio tiene certificación de privacidad, si está garantizado que los datos se almacenen en territorio mexicano, si es que la ley lo exige, si se trata de datos sensibles, pues debe tener mayor medidas de seguridad y el tercer elemento o la tercera capa es, ya vimos, personas, pensando en el organigrama que tiene acceso al tratamiento de datos, ya vimos o hablamos de tecnología, la computadora, el dispositivo móvil, la red de internet a la que se conectan cuando trabajan, la base de datos, el servicio de proveeduría de cómputo en la nube, dispositivos técnicos, las redes de telecomunicaciones, el proveedor, por ejemplo, de internet, todo esto es como un ecosistema y hablamos de lo tecnológico. Y el otro es el tema de procesos, que si una metodología, por ejemplo, para llevar a cabo el archivo, muchas organizaciones pues no tienen un adecuado ciclo de o más bien cultura archivística que contemple estándares internacionales, que genere, por ejemplo, respaldos de manera periódica, tanto desde el punto de vista informático como de la organización de los expedientes, de las carpetas, o bien no hay una digitalización adecuada. Muchas empresas están digitalizando con proveedores y nunca garantizan que el proveedor no se lleve una copia de esa información. Entonces, hay muchas áreas a través de las cuales se podría vulnerar a una empresa y por ende los datos de las personas si no lo vemos de manera integral. Y por eso es que es necesario empezar a trabajar en este sentido, reconociendo que tenemos muchas aristas, muchas ventanas, digamos, que puede servir para la eventual eh, vulneración de información, de datos personales y empezar a trabajar en ello, ¿no? De manera estratégica, de manera gradual. Entonces, en estas categorías, pues tenemos datos generales de identificación, el nombre, ¿no? El que nos permite identificar a una persona de manera directa y de manera simple, nombre, edad, sexo, etcétera. Datos laborales o educativos, aquí es donde entra mucho, pues, la vinculación con los sindicatos, con las personas trabajadoras, pero también hay datos de contacto o localización, por ejemplo, pues el hecho de que nosotros compartamos una ubicación a través de WhatsApp o el hecho de que usemos un dispositivo para hacer un pago en una plataforma de banca en línea. Si ustedes recuerdan, siempre pide que esté activado el GPS del dispositivo para que así el banco pueda tener alguna referencia de geolocalización que pueda estar vinculada a esa transacción y a la persona titular. Datos de salud o médicos, financieros o patrimoniales o bancarios, hábitos o preferencias,
redes sociales y comunidades digitales, dispositivos y uso de tecnología, o aquella categoría vinculada, por ejemplo, a procedimientos judiciales o de cumplimiento oficial, y también metadatos y derivados de estos. Ahora que hay tanta tecnología donde pues ya no se registran datos personales de manera explícita, sino que ya son metadatos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué coordenadas? Si mandamos una fotografía y esta foto se tomó con el GPS activado, esa fotografía aparentemente inofensiva en términos generales de un envío de información, podría estar dando datos a quien lo lee de que esa foto fue tomada, por ejemplo, pues la vez que estuvimos en la Ciudad de México, ¿no? Le tomamos una foto al Monumento a la Revolución y aunque la foto pareciera que es evidente que se tomó desde ahí, pues digamos, hay casos donde la fotografía pues puede llevar metadatos y aunque no sea tan evidente dónde está el lugar, podemos dar la información de la georreferenciación si está activado el GPS y se asocia el GPS a esta fotografía. Entonces, por ejemplo, Eduardo nos manda una foto y dice, ¿saben qué? Estoy enfermo, ¿no? Muchos trabajadores nos dicen, no voy mañana a trabajar porque estoy muy enfermo y hasta nos manda una fotografía y resulta que el GPS dice que está en Turquía o que está en Dubái o no sé dónde, y pues obviamente tenemos ya la sospecha, por lo menos, de que no estaba enfermo y en casa de su abuelita, en casa de su mamá o en su casa, sino que estaba de vacaciones. Entonces, estos datos también están contemplados en el ámbito o el espectro de los datos personales, pero en una vertiente más técnica. Tenemos que destacar también temas de datos biométricos, aquellos que están asociados a la fisonomía, al cuerpo de la persona, que requiere un dispositivo tecnológico para poder observar, analizar o tratar, y que hace referencia como una parte más íntima fisiológica. Por ejemplo, datos genéticos, el tipo de sangre, y ahí hablamos, por ejemplo, pues de la saliva, hablamos de la sangre, hablamos del ADN, que si el cabello, y de repente, eh, ¿sí? Y de repente debemos advertir que esto pues tiene una trascendencia más allá de lo que identificamos, ¿no? Los datos neurológicos o neuronales, a través del uso de dispositivos tecnológicos, como ya mencionaba, se están recopilando datos de nuestro sistema nervioso y que esto podría llevar a una afectación a la privacidad todavía en un plano más íntimo. Y esto no, lo hemos de ver en documentos físicos o digitales, en términos alfanuméricos, cualquier tipo de formato que hoy la tecnología nos permita, imágenes, videos, sonido o cualquier otro. Así que tengamos presente esto. Bien, vamos a acelerar un poquito, ya que debo salir de la sala donde estoy. Pero bueno, en términos de la responsabilidad vinculada a los riesgos, ¿qué riesgos existe de una mala gestión de datos personales, de una mala gestión de privacidad? Existe, pues, que podamos tener vulneraciones y con ello la publicación por accidente o por desconocimiento. Esto puede ser cualquier colaborador en una organización que pues no se dio cuenta y mandó fotocopias de las credenciales del lector o credenciales de laboral, pues a un proveedor que no tenía por qué conocer esos datos, ¿no? Brechas de datos en organizaciones aliadas, es decir, no siempre es a través del punto principal de la empresa, sino el proveedor. Por ejemplo, tenemos relación con algún despacho, algún proveedor de papelería, de banquetes, de lo que sea, y los datos de estos, de nosotros como organizaciones o como titulares, no se afectó nuestro sistema, sino fue el de un proveedor. Entonces tenemos que trasladarle la responsabilidad al proveedor y a nuestros aliados con quienes compartimos los datos, la información. Por eso es importante dejar documentado toda la transacción de datos, la transferencia de datos, para que haya eventual responsabilidad, digamos, deslinde de responsabilidad. Oye, se vulneraron los datos, sí, pero fue en manos de el proveedor o no en manos mías. Y entonces sabemos dónde tenemos que ir apretando esa tuerca para fortalecer nuestra privacidad, seguridad en el ámbito de la organización. Hay incidentes de seguridad, por ejemplo, en hospitales, en clínicas profesionales de salud, en empresas, en sindicatos, etcétera. Si lo miramos desde un enfoque
expansivo, como llamamos, de la cadena de valor, podemos proteger de manera más adecuada, porque así no solo se protege la empresa, sino la empresa, el sindicato, sus proveedores, intermediarios, trabajadores, familias de los trabajadores. Entonces, si vamos ampliando el espectro, pues haremos una adecuada estrategia, ¿no? Y bueno, pues hay muchos ciberdelitos, tomando en cuenta que puede venir un ataque desde cualquier parte del mundo, pues nos debe generar mayor urgencia de atender las estrategias para prevenir, las estrategias para capacitar, para concientizar a todos, todas las personas de la organización, pues de saber detectar un ransomware, desde saber detectar un phishing, entender que podamos ser víctimas de fraude, fortalecer las contraseñas de los trabajadores, de las personas que nos apoyan en la gestión administrativa, en el acceso a bases de datos, en proveedores, etcétera. Entonces, los que más pueden darse en esta situación, pues la venta de bases de datos. Hemos tenido distintas experiencias donde las empresas han sido víctimas de sus propios trabajadores que ante algún descontento, pues sacan una copia de la base de datos y se la venden a la competencia. O a partir de ahí la usan para extorsionar a las personas. Entonces tenemos que reforzar las medidas. También hablamos, por ejemplo, pues de afectación que va más allá. Por ejemplo, el ámbito de proteger los datos de las mujeres y personas con capacidad de gestar o cuestiones de violencia contra de las mujeres o cuestiones de intimidad, que son, digamos, elementos propios de la mujer, que tiene aquí una perspectiva de género, la protección de datos con perspectiva de género, pues implica el reforzar estas medidas para que en la política de privacidad del sindicato, de la empresa, esté contemplado, pues, digamos, una forma de que los datos personales y sus políticas nos ayuden a prevenir violencia en contra de la mujer. Ahora, algo importante que le da soporte a todo el ejercicio del derecho es los principios que rigen el tratamiento de datos personales. Estos están reconocidos en la ley y es la forma a través de la cual se hace efectivo el derecho fundamental a la protección de datos personales y que más allá de cualquier tecnología presente o futura, si enfocamos el cumplimiento a partir de estos principios y asumimos la responsabilidad a partir de una adecuada implementación de cada principio, podemos adelantarnos, por así decir, a resolver situaciones que la tecnología nos puede un poco distorsionar o a veces pensar que no hay forma de atender nuevas realidades tecnológicas y sociales. El principio de legalidad, en términos generales, es pues que esté apegado a derecho y no solo al texto específico de la ley, sino que aquí traemos a colación pues el derecho laboral, el derecho a la intimidad, el derecho a la vida privada, el derecho a la manifestación, a la expresión de ideas, etcétera, etcétera, y principalmente pues a la ley de protección de datos que corresponda. Si es la autoridad o una entidad pública, la ley que rige sujetos obligados. Y si es el ámbito privado, pues la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares. Y hay algún margen que no cubren estas dos disposiciones, que nos tocará pues aplicar a estos principios un enfoque ético y un principio de respeto. Entonces, el consentimiento, pues estar de acuerdo, hay formas de expresar el consentimiento y hay casos donde este se tiene que expresar de manera, digamos, expresa, ¿no? Debe haber un documento, o sea, por escrito, con una firma autógrafa en algunos casos, en otros basta el simple clic, llenar una casilla, darle clic en OK o en acepto y es suficiente. Entonces, dependiendo del nivel de los datos, por ejemplo, si son datos sensibles, la ley nos exige que el consentimiento sea expreso y por escrito. Entonces, y no es suficiente con que diga firme aquí si está de acuerdo, sino que hay que garantizar que fue informado. Por eso el principio de información y para ello el aviso de privacidad. Sepan que una de las razones principales por las que el entonces IFAI, la autoridad garante en este derecho fundamental, sancionaba a las empresas principalmente era la ausencia de aviso de privacidad y las multas eran multas millonarias. Así que tenemos que asegurarnos de que este principio, ¿en the business 5 minutes? Um, garantizar que este principio se cumpla
de manera que el aviso de privacidad nos ayude a prevenir sanciones. El principio de calidad, pues que se trate de algo que sea claro, que sea muy congruente. La finalidad, el para qué. Si tenemos una finalidad clara, habrá razonabilidad y habrá expectativa que se va a cumplir de manera más adecuada. La proporcionalidad, atender a la razón según la causa con la medida. Entonces, proporcionalidad y responsabilidad que nos implica la seguridad de los datos. Eh, Bien, tengo que hacer una pausa para poder cerrar la sesión, pero pues bueno, hay mucho que hacer. Hay derechos ARCO para que las personas puedan ejercer alguno de estos derechos y pues la ley que nos señala cómo se hace este trámite y que sepan que hay pues todo un proceso, las transferencias de datos tienen que estar documentadas, hay casos de impacto donde las multas pueden ser muy altas. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo todos los sindicatos como organizaciones pues están obligadas a llevar a cabo estas acciones, a establecer medidas administrativas, tecnológicas y físicas y pues el cumplimiento de ley. Uno de los puntos importantes es ya no existe el INAI, ahora tenemos nuevas autoridades y que las multas pueden ser pues multas millonarias. Así que déjenme, me voy a mover y ahorita continuamos con las preguntas, ¿sale? Sí. Pues hasta ahorita muy interesante esta e importante esta presentación y pues queremos mandarles muchos saludos a CTM Río Bravo, al maestro Eduardo Espinosa González, que nos están siguiendo también por redes sociales. El maestro también se conectó a través del Zoom. Dinor Hernández, a Paula Ramírez desde CTM Querétaro. También a Verónica Cornejo de Río Bravo, Tamaulipas, que siempre nos acompañan. También desde Tampico, Tamaulipas, Luna Sol. También un fuerte abrazo a Álvaro Cuauhtémoc Rolón. Muchas gracias desde Puerto Vallarta. Es Angélica Padilla de Río Bravo, Tamaulipas. Muchísimas gracias de verdad por seguirnos. Estamos estrenando ahorita este horario que, bueno, para la comodidad de todas y todos nuestros compañeros y también Muy para que bien. quieran sumarse a estos webinars que tienen el objetivo de poder fomentar el estudio y profundización de temas tan importantes como este, querido Ernesto. Estábamos mandando saludos y también pues nos comentan a través del Zoom, justo nos están preguntando que bueno, estos temas también relacionados con inteligencia artificial, estamos promoviendo que sean pues atendidos, que sean estudiados, analizados desde sus principios más básicos. Esta semana también tuvimos también tuvimos la invitación de una persona que nos hablaba de inteligencia artificial y por aquí nos están comentando justo el caso del equipo Santos Laguna, en donde pues están usando ya inteligencia artificial para poder reconocer rostros. También para el llamado Fan ID del Santos Laguna, pues requieren este tipo de datos. También nos preguntan por acá si tienes o te merece alguna opinión, en su momento si nos puedes compartir, ahorita que acabes tu presentación, que qué opinas del registro que se va a hacer de números telefónicos precisamente a nivel nacional y para la cual pues hay una fecha límite para hacerlo. Adelante, querido Ernesto. Pues sí, muchos temas interesantes. Gracias por sus preguntas. Eh, Quedó aquí la pantalla de las sanciones que establece la ley. Como ustedes ven, pues son montos que deben ser muy considerados para efectos de evitar caer en ese terreno de las sanciones. Habrá, por supuesto, está pendiente la emisión del reglamento de la ley
que pues precisará algunos aspectos, pero en general pues se mantienen los criterios que se traían ya en la legislación y que con la reforma que recientemente se ha dado. Así que eh, pues es importante que podamos evitar caer en este terreno de las sanciones porque como ven, pues no es una cosa menor. Entonces, en este sentido, también es importante que sepan que existe delitos de tratamiento indebido. Es decir, cuando a sabiendas de que el tratamiento nos exige ciertas conductas y lo hacemos de manera contraria y esas conductas que incluye acciones y omisiones, violan el derecho y van en contra de las políticas de la organización y hay una afectación y un beneficio económico derivado de de ese mal tratamiento, inadecuado tratamiento, pues configura este tipo penal que se llama el delito de tratamiento indebido de datos. Como ven ahí, 3 meses a 3 años de prisión y eh, dice siempre y cuando exista un ánimo de lucro y que provoque una vulneración de seguridad de las bases de datos bajo su custodia. Entonces, aquí sobre todo es el que esté con la responsabilidad de custodiar, de proteger. Si éste provoca una afectación y a partir de ello obtiene o con ánimo de lucro, no necesariamente tiene que obtenerlo, sino intentarlo o buscar, pues ya se configura este tipo penal. Cuando este se lleve a cabo a partir de una finalidad de alcanzar un lucro indebido y que además se trate de datos personales mediante el engaño, aprovechando el error en el que se encuentra otra persona como la titular o la persona autorizada, se aumenta de 6 a 5 años, 6 meses a 5 años. Y cuando se trate de datos sensibles, la pena se duplica, porque como ya recuerdan, hablamos de que los datos sensibles pues tienen un impacto mayor. Entonces, un impacto mayor, mayor criticidad, la sanción es más alta. En este caso, el doble. Significaría que puede ser, en lugar de 3 a 3 años, 6 meses a 6 años, o bien 12 meses a 10 años. Entonces, y esto pues aunado a la sanción que pueda imponer la autoridad. Entonces, hoy algunos clientes preguntan, oye, la nueva autoridad, etcétera, ¿qué nos recomiendas? Evitar a toda costa ser objeto de una investigación de algún procedimiento de la autoridad, porque hoy tenemos menos certeza de que digamos, pues sí, el procedimiento sea el más objetivo y bueno, sin ahondar más en ello, a precisar que debemos abocarnos en tres enfoques: personas, procesos y tecnología, y complementarlo con la estrategia de seguridad de información o de ciberseguridad de la organización, donde si ustedes estuvieron en la sesión pasada que hablamos de seguridad digital, identificamos cómo proteger los activos de información, es decir, de personas y de la organización a partir de la integridad, confidencialidad y disponibilidad para evitar daños, pérdidas, alteración, destrucción o acceso o tratamiento no autorizado. Entonces, esto me parece, pues, que ayuda a ejemplificar cómo podemos protegernos a partir de qué modelos, de qué enfoques y cómo aprovechamos la ciberseguridad para esta protección de datos personales. Aquí como ejemplo vean cómo las obligaciones que tiene todo responsable de tratamiento, en este caso el titular de un sindicato a través de su área correspondiente, que bueno, es importante que exista una señalamiento, designación de un oficial de datos personales, una persona encargada del tratamiento de datos, sobre todo de cumplir la ley en relación al tratamiento para que al interior se haga una gestión adecuada. Entonces, vean cómo dice, acciones de seguridad de los datos personales. A fin de establecer y mantener la seguridad de datos personales, el responsable, en este caso la empresa o el sindicato, deberá considerar las siguientes acciones: elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento. Por ejemplo, convocatorias para nuevos empleos o el expediente de desarrollo de capacidades y talento en un sindicato. Elaborar, determinar las funciones y obligaciones de las personas que trate datos personales. Todas las personas que traten datos deben estar en una lista, en un registro, para que sepamos que son responsables de y hasta dónde llega su obligación.
y cómo lo debe hacer. Contar con un análisis de riesgos de datos personales para saber si son datos sensibles o no, qué riesgos existen, qué probabilidad de que ocurra un incidente con esos datos. Establecer medidas de seguridad aplicables a los datos personales. Según el dato, pues la medida es más o menos estricta. Realizar el análisis de brecha, pues para saber qué tan probable es que se pueda llevar a cabo un incidente de datos personales, elaborar un plan de trabajo para la implementación de estas medidas, pues de manera gradual, pero contemplando enfoque tecnología, procesos y personas, y medidas físicas, técnicas o administrativas. Una medida administrativa, por ejemplo, pues, es tener contratos de confidencialidad, es tener una cláusula de protección de datos en el contrato individual de trabajo o acciones como pues que el archivero tenga una llave y la llave solo la tenga una persona o instalar cámaras de videovigilancia en la zona de archivos o tener una bitácora cada que alguien tiene acceso a un expediente. Entonces, esas acciones que parecen sencillas son pequeños componentes de toda una estrategia integral para que gradualmente se pueda fortalecer. Llevar a cabo la revisión y auditorías, capacitar al personal. Y aquí es importante que la capacitación pues tenga un enfoque más sistemático, que sea algo que se pueda arraigar en la organización. Y es positivo tener una capacitación al año, pero si se hace de manera aislada, no articulada, pues no va a ser lo más adecuado. Realizar un registro de los medios de almacenamiento de datos personales. Vean cómo la ley pues ya señala actividades muy precisas que si se complementan con un enfoque de gestión de seguridad de datos personales, que también señala la propia ley, pues nos va a permitir generar una planificación, generar acciones específicas que nos permitan cumplir este ciclo, que es el de planificar, actuar, hacer, verificar y empezar de nuevo. Entonces, ese ciclo nos garantiza pues una mejora permanente complementada por políticas de seguridad de información. En el ámbito del sistema, pues tenemos alcance, objetivo, política de gestión de datos personales, funciones y obligaciones de las personas, el inventario de datos, el análisis de riesgo, identificación de medidas y análisis, implementación de medidas, revisiones y mejora continua y capacitación. Entonces, para que se lleve a cabo esto, pues lo ideal es tener un oficial de datos personales que se encargue del cumplimiento adecuado. Y bueno, pues sepan que esto pues no es algo exclusivo de México, a nivel internacional y Latinoamérica pues está avanzando. Entonces, lo que me parece importante es empezar a reconocer su importancia, eh, crear un compromiso desde las áreas directivas de una organización, por ejemplo, de los sindicatos, y que se contemple ya en la agenda como una de las prioridades a pues llevar a cabo una política de protección de datos complementada con una política de ciberseguridad para que, digamos, evitemos ser víctimas de incidentes o se reduzca más bien la probabilidad y que así podamos asumir una responsabilidad compartida con, digamos, con la empresa, con los directivos de la empresa, con la autoridad y hacer partícipes a las personas trabajadoras. Entonces, pues bueno, aquí hagamos el cierre y vemos qué preguntas hay. Muchísimas gracias, Ernesto. Sin duda, una presentación puntual con información muy valiosa para todos y todos. Recordemos que esta sesión quedará grabada y ustedes pueden verla nuevamente con tranquilidad. Abrimos el espacio de preguntas para por si alguno de ustedes tiene alguna inquietud y estamos viendo que en redes sociales nos hacen una pregunta, si bien no es de datos, de protección de datos personales, pero sí merece mucho la atención. Nos pregunta Sergio Martínez, ¿cómo concientizar a nuestros compañeros trabajadores de que la IA es una herramienta de apoyo y no una competencia o desplazamiento? Creo que tienes tu micrófono, amigo. Sí, ¿puede repetir la pregunta, por favor?
Sí, nos preguntan cómo concientizar a los compañeros trabajadores de que la IA es una herramienta de apoyo y no una competencia o desplazamiento. Pues digo, como todo proceso de concientización, hacerles ver la importancia de que ésta se use para beneficio de su actividad y hacerles notar los riesgos, hacer que entiendan cómo funciona, enseñarles a usar y mantenerlo como parte de un plan de capacitación para que no sea como algo aislado y que te doy 2 horas al año y después me olvido del seguimiento, ¿no? Entonces, si bien la concientización parece que suena algo sencillo, lo ideal es que sea como un componente de un engranaje más amplio, que es un programa anual de capacitación, de formación, que tenga pues la convicción de que queremos ayudar a que las personas trabajadoras desarrollen otras habilidades o fortalezcan las que ya tienen con la inteligencia artificial o con otra tecnología. Muchas gracias. Sí, sin duda, parte de estos esfuerzos de por empezar a crear una cultura de información, una cultura sobre todo de conocimiento sin sesgos de información, pues es este esfuerzo que se está haciendo de poder promover a través de estos webinars información muy puntual de voz, de la viva voz de especialistas. Siempre vamos a invitar a que no dejen de aprender, no dejemos de aprender. Como bien nos enseña nuestro líder, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, el maestro Tereso Medina Ramírez, en cada trabajador debe haber un estudiante, porque cada estudiante pues va a ser un trabajador o está siendo un trabajador. Y es por eso que pues estamos profundamente agradecidos, Ernesto, de tu participación, de este tema fundamental, que sin duda sirve y viene muy a colación, ya que, como todos sabemos, los aspectos laborales están sumamente relacionados con el tema de protección de derechos personales. Como bien lo señaló Ernesto, es un derecho humano y en el mundo laboral todos los días tenemos que ver con este derecho. Nosotros a nivel sindical vivimos una importante reforma en el año 2019 que empezó precisamente con aspectos de democracia sindical que involucraba también la posesión, el almacenamiento de datos personales en posesión de empresas, de sindicatos, pero también de autoridades. Ese es un ejemplo de muchos ejemplos en el que podemos ver justo aplicada la materia de protección de derechos personales. Sin duda, la figura que nos compartes, Ernesto, el tener un oficial especializado de protección, de ser garante, vigilante de los derechos personales, esta tiene que ser la nueva cultura también dentro de los sindicatos, si no es que también hay sindicatos ya con comisiones internas que procuran y vigilan el buen uso, manejo, conservación de datos personales. Pero como todo, debemos irlo haciendo una cultura, también como un ejercicio de responsabilidad dentro de la contratación colectiva. Establecer siempre de manera respetuosa y coordinada con la empresa estas cláusulas de protección de datos personales. Eh, si no tenemos otra pregunta en nuestras redes sociales, a través de este Zoom, queremos agradecer infinitamente a las personas que se han conectado a esta sesión en este horario que estamos estrenando y, por supuesto, dar el reconocimiento al maestro Ernesto Ibarra Sánchez por habernos acompañado en esta importante sesión y a nombre de la Confederación de Trabajadores de México, de la Universidad Laboral de México 4.0, que es la Universidad de los Trabajadores de México, UNILAM, y así como en nombre del Instituto de Innovación e Investigación, te damos las gracias, como siempre, a nuestros seguidores, tanto en las redes sociales como a través de Zoom. Síganos a través de todas nuestras cuentas. Vamos a continuar cada vez más promoviendo este tipo de aprendizaje, de conocimiento y por supuesto tendremos siempre
las puertas abiertas, oídos abiertos, redes sociales abiertas, para que también nos puedan compartir qué temas están ahorita en su ámbito, qué les interesa conocer sobre ciberseguridad, datos personales, el tema de inteligencia artificial y bueno, pues no sé, querido Ernesto, no sé si tengas algunas palabras de cierre para esta sesión. Pues solo animarles a seguir en esta labor, me parece que es fundamental para que todas y todos, por ejemplo, los líderes sindicales, pues lo vean, digamos, con la relevancia que merita y también trasladarle a las personas trabajadoras la corresponsabilidad de proteger los datos, de proteger la organización en lo general. Y bueno, ese mensaje de responsabilidad compartida creo que es fundamental. Así que muchas gracias por la invitación. Pues enhorabuena a los que se conectaron y bueno, seguimos pendientes y disponibles para poder colaborar con ustedes. Muchas gracias. Antes de cerrar nuestra sesión, pues queremos recordarles que el Instituto de Innovación e Investigación de la CTM somos una institución dedicada a impulsar programas educativos, investigaciones principalmente en materia laboral y hoy en transición digital justa, capacitaciones, así como todo lo relacionado con el ámbito sindical mexicano. Trabajamos muy fuerte para fortalecer las capacidades frente a estos cambios que ya estamos viviendo, digitalización, inteligencia artificial, nuevas formas de trabajo, perspectiva de género también y esta transición que vivimos en muchos aspectos en este nuevo orden mundial. En el INCTM, pues entendemos que la educación, la capacitación y las actualizaciones son herramientas fundamentales, no solamente formativas para anticipar riesgos y construir mejores entornos laborales. Esta visión la materializamos con una red educativa de la Confederación de Trabajadores de México y el Plan Nacional de Educación, del cual formamos parte. Nos encontramos en el Centro de Capacitación Integral, estamos en el centro de la Ciudad de México, un poco ahorita caótica por todos los eventos que tenemos, pero estamos en Tolsá 44, Colonia Centro. Visítenos, por favor, este espacio es suyo. Tenemos oferta educativa, hay espacios para que puedan hasta reflexionar, pensar, estudiar. Acompáñenos, estas instalaciones son suyas. Y quisiéramos también darles a conocer cuál es nuestra red educativa, que participen constantemente y, por supuesto, construir todas las capacidades para el futuro. Muchas gracias al licenciado Ricardo Pacheco, quien es nuestro secretario de Educación de la CTM, el presidente de este instituto, también subsecretario de Educación, René del Castillo Aceves, a quien le mandamos un gran saludo, al maestro Rafael Medina Portugal, rector de la Universidad Laboral de México 4.0, Miguel Ramos Arizpe, y por supuesto agradecerle infinitamente al maestro Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM, que sin su liderazgo y su visión tan consistente y congruente con la educación, estos espacios no serían posibles. Muchas gracias de verdad y nos vemos la próxima semana ya. Ya con esto cerramos este ciclo de webinars en esta semana. Un fuerte abrazo a todas y todos. Ernesto, muchas gracias y continuaremos con esta gran labor. Gracias.